En el año 1918, el 11 de noviembre o el día 11, a las 11 en la mañana, terminó la Primera Guerra Mundial. En esta guerra murieron más que 16 millones de personas, más que cuatro veces de las personas que viven en el estado de Chihuahua. Por estos días en Inglaterra o en otros países celebran el domingo más cercano al día 11 como un día de recuerdo, un día de conmemoración. Y piensan a las personas que han dado su vida para la libertad de su país. Nos podemos preguntar por qué tenían que morir tantas personas. Podemos preguntar esta pregunta en muchas ocasiones también. Otras guerras, otras enfermedades, otros desastres mundiales. ¿Por qué tienen que morir tantas personas? Y cada día también las personas en el mundo están muriendo de varias cosas. Y si miramos en la Biblia vemos que la razón por cada muerte de cada persona es el pecado. Si tú eres un cristiano aquí o si no eres un cristiano, este es tu problema más grande en tu vida. El predicador John Piper ha dicho: yo soy mi problema. Tú no eres mi problema principal. Mis padres no son mi problema principal. Mis enemigos no son mi problema principal. Yo soy mi problema principal. No mis hechos y no mis circunstancias y no las personas en mi vida, pero mi naturaleza es mi problema personal más profundo. Quizás estás aquí y tú lo sabes muy bien, que tienes un problema con el pecado, que estás batallando con el pecado en tu vida y ves que el pecado hace en tu vida. O quizás estás aquí y no piensas mucho del pecado, no piensas que es un problema muy grande. Hoy vamos a mirar un texto que habla acerca del pecado. Los vamos a encontrar en Jeremías capítulo 17. Podemos abrir nuestras Biblias a Jeremías 17. Para dar un poquito de contexto, Jeremías vivió en desde 626 antes de Cristo hasta 585 antes de Cristo. Vivía cerca de Jerusalén y era el tiempo del reino dividido con Israel y Judá. Y Jeremías era el profeta de Dios enviado a Judá, enviado a proclamar el mensaje de Dios a Judá. En este tiempo, Judá, el problema más grande, su pecado, era la adoración de ídolos. Y Dios, en este texto y también en otros textos en Jeremías, da un aviso a su pueblo, al pueblo de Judá, de lo que pasa cuando hacen esto, de las consecuencias del pecado. Da un aviso que también si continúan de esta manera, Dios va a destruir la ciudad, Jerusalén, y esto es exactamente lo que hizo en el año 586 a.C. Es un mensaje de juicio, aquí leemos, pero también es un mensaje de amor, porque Dios da un aviso a nosotros, no para hablar mal a nosotros o porque Él quiere castigarnos, no, porque Él quiere darnos una alternativa. Él quiere mostrarnos lo que tú estás haciendo no está bien, te va a traer a este lugar con malas consecuencias. Y yo quiero que tú no vas a este camino. Es un mensaje de amor. Tenemos que entender esto cuando leemos estas palabras. Pero las primeras 4 palabras ya dice aquí en capítulo 17 lo que es el sujeto del texto, el pecado de Judá. Y vamos a leer los versículos 1 al 18. Jeremías 17, 1 al 18. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro.
y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te doy las gracias por un día nuevo de vida que tú nos regalas, y te doy las gracias que podemos ahora escuchar más de tu palabra. Te pido que tú ayudes a mí a compartirlo bien, que puede ser entendible, y te pido que también sean las palabras tuyas que tú hablas por medio del Espíritu Santo a cada uno de nosotros aquí, que podemos ver más lo que es el pecado y cómo podemos tener la victoria también sobre el pecado. Gracias que tú nos das esta enseñanza en tu palabra, y danos ahora ojos y corazones abiertos para recibirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hoy es un día especial en muchos países en el mundo, un día de conmemoración de los muertos de las guerras mundiales, también quiero que hoy nos acordamos de tres cosas. Primeramente, acuérdate de tu pecado.
En segundo lugar, acuérdate de tu sentencia, las consecuencias del pecado. Y en tercer lugar, acuérdate de tu Salvador. Vamos a mirar, acuérdate de tu pecado. En este mensaje de Dios a Judá acerca del pecado, podemos también ver que el pecado hace en nuestra vida. Y también podemos tomarlo como aviso de Dios a nosotros. Cuando miramos el pecado de Judá, como está escrito aquí, vemos en primer lugar que es grande. No es cosa pequeña en los ojos de Dios. En el primer versículo dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Vemos que el pecado aquí es algo que es evidente y que no se puede ocultar. Está registrado, escrito, lo que han hecho, su pecado, y de tal manera que no se puede erradicar. También vemos que el pecado de Judá es continuo. No es solo una sola vez que han hecho un pecado y lo han dejado después, sino ellos continúan día tras día en el pecado, en este pecado específicamente de la adoración de ídolos. En estos primeros versículos vemos varias referencias a los altares, un momento. Vamos a verlo después, pero dice aquí, versículo 2, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera. El primer versículo habla del pecado de Judá, el segundo habla del pecado de sus hijos. Y vemos que es igual. Los hijos siguen con los mismos pecados que los padres hacen. Entonces eso nos puede hacer pensar como padres, si nosotros continuamente vivimos en pecado de una manera u otra, ¿qué va a pasar de nuestros niños? ¿Dónde van a aprender el mal o el bien? En primer lugar, de nosotros mismos. Si hablamos mal de otras personas en frente de nuestros hijos, no debe ser una sorpresa cuando ellos hablan mal de otras personas, aún de nosotros mismos. Entonces, aquí vemos que Judá cometió sus pecados día tras día, continuamente, hasta que se pasó a la próxima generación. Vemos también en versículo 15, allí son unas personas que están burlándose del profeta Jeremías. Y aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Están burlándose, y cuando dice aquí, ellos me dicen, este tiene el sentido que ellos me dicen continuamente. Vienen un día y otro día, cada vez dicen lo mismo. ¿Dónde está la palabra de Jehová? ¿Dónde está? Cada día están burlándose de esta manera. Y vemos también que el pecado de Judá es evidente, es continuo y también es a propósito. No es un accidente, es muy claramente a propósito. Versículo 23, no hemos leído esto antes, pero cuando seguimos en Jeremías 17, 23, ahí dice, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Aquí está el profeta de Dios que está avisándoles acerca del pecado y de las consecuencias del pecado, que está diciendo, no haces esto, no vives de esta manera. Y ellos no quieren oír, ellos cierran sus orejas y no quieren oír la palabra de Dios. Lo hacen su pecado a propósito, aunque Dios dice, no lo hagas. En nuestra vida también creo que lo conocemos cuando nosotros pecamos. Aún como cristianos que a veces sabemos muy bien lo que Dios quiere de nosotros, sabemos muy bien lo que es el pecado. Y aún con esto lo hacemos.
¿Qué piensa Dios de esto? Vemos, cuando consideramos el pecado de Judá, podemos también ver lo que es lo más básico, lo fundamental del pecado de Judá, pero también de cualquier pecado, también en nuestra vida. Y vemos que el pecado de Judá es una actitud de rebelión contra Dios. En primer lugar, vemos que ellos han dejado a Dios. Versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Aquí vemos primeramente que ellos se han apartado de Jehová, porque dice que es maldito el varón que confía en el hombre. Aquí no dice maldito el hombre que confía en el hombre, dice aquí maldito el varón que confía en el hombre. Esta palabra para varón en el hebreo quiere decir un hombre fuerte en la batalla, una persona que está luchando, que tiene fuerzas. Y esta nos muestra un poquito que Judá quizás ha pensado que ellos son fuertes en sí mismos. Ellos no necesitan a Dios, ellos pueden hacer lo que quieren y decir mejor cómo vivir su vida. Eso, este pensamiento de la propia fuerza de una persona nos hace apartarnos de Dios. Aquí viven muchas personas alrededor de nosotros que no tienen interés en Dios, quieren vivir como ellos quieren y piensan que ellos lo pueden hacer, piensan que no necesitan a Dios. Pero en apartarse de Jehová, en apartarse de Dios, el pueblo de Judá y también otras personas hacen un grave error. Lo vemos en versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se aparten de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Aquí Dios dice que Él es el manantial de aguas vivas. Y cuando una persona deja a Dios, se aparte de Jehová, está dejando también el manantial de aguas vivas. Esto también vemos en Jeremías capítulo 2. Si quieren mirar allí, Jeremías capítulo 2. Allí Dios dice que el pueblo de Judá han hecho dos males. Jeremías 2, a partir del versículo 12. Y esos dos males son una causa para tener horror o por estar escandalizado por eso. Dice allí: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dice aquí lo mismo, que eso es el primer gran error que ellos hacen, dejar a Jehová, que es el manantial, la fuente de agua viva. Y el segundo sigue aquí, dice: y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron a Dios y van a otro lugar para encontrar algo que ellos piensan que va a darles felicidad. Aquí dejaron a Dios, capítulo 17 otra vez. ¿Y a dónde van? Van a los ídolos. Van a dioses en su mente que no existen. Y quieren tener ayuda, bendición de esos ídolos. Versículo 2 del 17 dice: mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos.
Aquí habla de una diosa canaanita que se llama Asera. Esta diosa era la diosa de fortuna y de felicidad. Pues yo no pienso que ninguna persona aquí tiene un ídolo de Asera en su casa o un otro tipo de ídolo de tal manera. Pero ¿dónde buscamos nosotros felicidad y fortuna? ¿Es en Dios, el manantial de aguas vivas, o es en otras cosas? Tenemos en nuestra casa quizás no una imagen de Asera, pero quizás tenemos un ídolo que es el televisor, un ídolo que es la comida, un ídolo que es quizás el carro, o una cosa de que pensamos, este me da felicidad, ese me da gozo, ese me da fortuna, pero no es Dios. Y cuando hacemos eso, dejamos a Dios, que es el único que realmente nos puede dar la felicidad verdadera y la fortuna. Así vemos, el pecado de Judá es grande. También en nuestra vida, el pecado no es cosa pequeña en los ojos de Dios. El pecado es una actitud de rebelión contra Dios. ¿Y de dónde viene el pecado? Vemos también aquí en este capítulo la respuesta de dónde viene el pecado. Y no es que el pecado viene de Satanás o de los demonios o de otras personas. Lo leemos en el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vemos aquí que el pecado de Judá, también como el pecado de nosotros, viene de nuestro corazón. Dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Muchas veces yo he oído a alguien decir o escrito, pues sigue tu corazón. Si quieres hacer una decisión buena, sigue lo que dice tu corazón. Pues la Biblia nos dice que eso no es bueno, porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Que en nuestro corazón misma quiere llevarnos a un camino que no es bueno. Esto dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible dejar a Dios, dejar al manantial de aguas vivas para seguir a ídolos? Si pensamos claramente sobre ese no hace sentido. Pero ese es lo que dice nuestro corazón, que dejamos a Dios, que dejamos al único que nos ha dado y nos da cada día la vida, y vamos a otros lugares. El corazón nos está engañando a apartarnos de Dios. Y vemos también que el corazón no solamente es engañoso, también es incurablemente enfermo. Dice aquí que el corazón es perverso. Esa palabra en el hebreo también tiene un sentido de ser incurablemente enfermo, tener una enfermedad que no se puede curar. Y eso es la condición de nuestro corazón. Eso ilustra la debilidad del hombre, que el hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, no puede hacer nada para sanar su corazón que es enfermo, pero necesita la ayuda de Dios, necesita que Dios hace algo en su corazón. Entonces, el primer punto del mensaje de hoy es: acuérdate de tu pecado y lo que es y lo que está haciendo. Segundo punto, acuérdate de tu sentencia. Dios en este capítulo también da un aviso a Judá, da un aviso acerca de lo que el pecado va a hacer en su vida. En primer lugar, Dios habla en estos versículos acerca de su carácter. Vemos en los primeros versículos que Dios es un Dios celoso. Aquí está los primeros 3 versículos hablando de los pecados de Judá, de los ídolos que tienen.
Hay varias referencias a los cuernos de sus altares, las imágenes de Asera, los collados altos, los lugares altos, todo eso están hablando de su adoración de ídolos. Y muchas veces habla de eso en los primeros 3 versículos. Y dice en versículo 3, por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. No había solo un lugar donde hicieron eso, pero todo el país, ahí habían esos lugares altos. En cualquier lugar se puede ir y hacerlo. Sí. Dios requiere toda gloria y adoración por sí mismo, porque Él es el único que lo merece. Y no puede aceptar si nosotros damos gloria a otras personas, otras cosas, otros dioses adelante de Él. Porque Él lo merece todo y Él es un Dios celoso. Dice en versículo 4, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Está hablando que Dios está un Dios celoso, y también dice en Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Él no puede aceptarlo cuando nosotros lo dejamos y vamos en nuestros pecados y damos gloria y honor a ídolos o al diablo o al pecado. Él dice que Él es el fuego consumidor, Él va a destruir. Y aquí dice, está hablando a Judá también, que va a destruir la ciudad de Jerusalén, que Él hizo también con fuego. Pero aquí dice también que el fuego arderá para siempre. Entonces es más que solamente el juicio de la ciudad, a la ciudad de Jerusalén. Es un fuego, hay un fuego de Dios que está ardiendo para siempre. El fuego de la ira de Dios que arderá para siempre, y podemos comprender como el lago del fuego, donde todas las personas van a estar un día que son pecadores y no conocen a Jesucristo, que no tienen la salvación en Jesucristo, que no confían en Jesucristo. Dios es un Dios celoso. También Dios es un Dios omnisciente. Él sabe todas las cosas. Vemos otra vez en versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Una pregunta y la respuesta es nadie. Nadie puede conocer el corazón de otra persona. Aún se puede conocer muy bien su propio corazón porque te va a engañar. Pero Dios sí conoce tu corazón. Ahí dice en versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Dios está mirando a nuestro corazón y Él sabe muy bien lo que está dentro. Él sabe cada uno de nuestros pecados, cada uno de nuestros pensamientos. No podemos esconder nada de Dios. Él puede ver todo. Muchas veces quizás pensamos esto también cuando andamos en pecado, que pues nadie va a lo saber. Y pues aquí sabemos muy bien de la Biblia y en otras partes que Dios sabe muy bien qué estás haciendo cuando nadie está mirando. Dice que Dios está probando el corazón, es examinando el corazón y ver en cada rincón lo que está allí. Es una acción continua, no solo una vez, mira y dice, está bien o no, sino continuamente está mirando tu corazón, ¿qué está dentro de allí? Y Él ve todo. Y vemos también en este versículo que Dios es un Dios justo. Dice, versículo 10, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios nunca, porque Él sabe muy bien nuestro pecado, Él también sabe muy bien
lo que es un juicio justo por el pecado. Y Él nunca nos va a dar un juicio demasiado grande por nuestro pecado. Y tampoco Él nos va a dar un juicio demasiado pequeño por nuestro pecado. Él sabe exactamente lo que merece el pecado en tu vida. Y Dios da a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios también habla aquí acerca de las consecuencias del pecado. Para Judá eso significa que ellos van a perder su grandeza. Versículo 3. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Judá va a perder todos sus tesoros, todo lo que su riqueza, lo que ellos tienen, lo que ellos han conseguido, probablemente también por pecar, pero todo eso que ellos tienen para riqueza o para obtener felicidad, Dios dice, yo voy a tomar todo, va a ir al pillaje, y Judá va a perder toda su grandeza. También en versículo 4, van a servir a sus enemigos, dice. Y en el versículo 6 dice que van a ser como retama o como un arbusto en el desierto. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. También de un día al otro, todo lo que ellos tienen va a desaparecer. Otro ejemplo, vemos con un pájaro, un ave, en versículo 11. Este ave tiene el nombre, es una perdiz. Y dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Podemos imaginar esta perdiz que no tiene hijos, que no tiene huevos, y ve un nido, y ahí hay huevos, y esta perdiz se siente ahí, y dice, ok, ahora esos son mis huevos. Y Dios dice, pues, de un día al otro, tú vas a perder todo eso, porque no es tuyo. También con nosotros, si de lo que hacemos, si con pecado agarramos a cosas, o aún con buenas maneras, con nuestro dinero, con nuestro trabajo, las cosas que tenemos en esta tierra, de un día al otro van a desaparecer, no nos vamos a llevar al cielo con nosotros. Dice también que Judá va a ser avergonzado. Judá, hemos visto antes que ellos piensan mucho de sí mismos, que eran fuertes, que no necesitaban a Dios, y que ellos también han querido hacer un nombre para sí mismos, estar grande en los ojos de los otros pueblos alrededor de ellos. Pero vemos aquí en el versículo 1 que Judá no ha hecho un nombre para sí mismo, sino que el pecado de Judá ha hecho un nombre para sí mismo. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Ellos han querido quizás poner su nombre en grandes letras para que otras personas puedan ver y tener admiración para ellos, pero la única cosa que está escrito con una manera que no se puede erradicar es su pecado. Ellos mismos, versículo 13, serán escritos en el polvo, dice. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se aparten de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas.
Si quieres hacer un nombre para ti mismo y tú lo escribes en el polvo, no va a quedar mucho tiempo. Así es con Judá. Por poquito tiempo quizás han hecho un nombre para sí mismo, pero para un tiempo mucho más largo es el pecado de ellos que ha hecho un nombre para ellos. También vemos que Judá va a sufrir un castigo, también un castigo eterno. Ya hemos visto el versículo 4, donde dice, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Hablando también de un castigo eterno en el lago del fuego. También si vamos al final de este capítulo, habla también de un fuego. Al final del versículo 27 dice, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. En primer lugar está hablando aquí otra vez de la destrucción de Jerusalén con fuego que pasó, pero también dice que este fuego no se apagará, que hay un fuego eterno que no se apagará. Ese es el castigo para nuestros pecados en el lago de fuego. Parece muy duro pensar que después de una vida no vivir con Cristo, que si es una persona que parece buena a nosotros, que va a pasar una eternidad sufriendo en el lago de fuego cada día. Parece injusto a nosotros, pero nosotros no sabemos tan bien lo que es el pecado, lo que significa el pecado. Dios lo sabe y Él hemos visto un juicio justo para el pecado. Y esto, si el lago del fuego es este juicio justo, eso nos debería hacer pensar cuán grande, cuán horrendo es el pecado en nuestras vidas, en los ojos de Dios. El pecado que tienes en tu vida te va a destruir. Si no tienes Cristo y no lo aceptas, no encuentras el perdón en Cristo, vas a pasar una eternidad en el lago del fuego. Y aun si tienes la salvación en Cristo y continúas a vivir en el pecado, no vas a ir al lago del fuego, pero te va a hacer daño en tu vida espiritual. El pecado tiene las consecuencias. Así que acuérdate de tu pecado. Acuérdate de tu sentencia. Y últimamente no queremos dejar el mensaje ahí porque hay buenas nuevas y queremos, en último punto, acuérdate de tu Salvador. Dios también en este capítulo ofrece a Judá la alternativa de bendición divina. Vemos en el versículo 14 un grito desesperado: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Es un grito de una persona que ve que tiene una necesidad, que tiene una enfermedad, que es perdido y que necesita sanamiento y salvación. También es un grito con confianza, porque él dice: sáname y seré sano. Yo sé que tú lo puedes hacer y si tú lo haces va a ser bien. Y gracias a Dios para nosotros también hay un sanador y hay un salvador. Y Él se llama Jesucristo. Jesucristo ha venido a esta tierra también como sanador. Él ha venido, ha sanado a las personas. Aún a las personas que eran incurables en los ojos de las personas. A los ciegos Él ha dado la vista. Los cojos andaron. Los leprosos Él ha sanado. Y aún a los muertos Él ha dado vida nueva. Jesucristo también puede sanar tu corazón. Y también puede resucitarte de la muerte. Jesucristo no solamente ha sanado a personas, Él salva a personas. Él ha venido para perdonar los pecados de las personas. Él ha venido como Salvador del mundo.
y Él puede perdonar todos tus pecados y salvarte del juicio de Dios. ¿Cómo puede hacerlo? Jesucristo mismo, Él dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Con este versículo podemos pensar también en el sacrificio de los soldados que dan su vida por sus amigos, por su patria, por su familia. Ellos mueren en la batalla para salvar a su país. Y Jesucristo también ha dado su vida, pero mucho más que ellos. La Biblia dice que Jesucristo ha dado su vida no solamente por sus amigos, sino también por sus enemigos, por las personas que estaban en contra de Él. Romanos 5, versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vemos el resultado, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si tenemos fe en Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, dice la Biblia que estaremos justificados en su sangre, justo en los ojos de Dios, aunque somos pecadores, pero somos perdonados de todos nuestros pecados y somos salvos de la ira de Dios sobre los pecados. En estos días para celebrar o para la conmemoración de las personas que cayeron en las guerras mundiales, en Inglaterra las personas llevan una flor roja con un centro negro. Esta flor se llama amapola, no sé si lo conocen o no, pero todas las personas, casi todas las personas lo llevan, aún la reina de Inglaterra, el primer ministro, las personas en la televisión. Aún he visto ayer que los equipos de fútbol tienen una camisa donde esta flor está encima, que han llevado solo por este fin de semana. Muchas personas llevan como conmemoración a las personas que han dado su vida por su país. Esos colores, negro es una indicación del pecado, y rojo de la sangre que los soldados han dado por su vida, pero podemos pensar también la sangre de Jesucristo por nuestros pecados. Dice en 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este es el Evangelio, que Cristo puede salvar el más vil pecador. Con todos sus pecados pueden ser perdonados por la sangre de Jesucristo que Él ha dado. ¿Qué podemos hacer si pensamos en nuestro pecado y la sentencia de nuestro pecado? Si pensamos en nuestro Salvador, ¿qué nos deja a nosotros hacer? Primeramente, llama a Dios en tu situación. Como en versículo 14, esta persona llama a Dios, ayúdame, sálvame, sáname. Tú no puedes hacer nada para que tus pecados son perdonados de tú mismo. Solo puedes pedir a Jesucristo que Él lo haga para ti, porque Él ha hecho todo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. En segundo lugar, confía en Dios. No confías en ti mismo, confía en Dios. Versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dios quiere que damos confianza en Él, ponemos nuestra confianza en Él, porque solo de esa manera podemos ser salvos. Y en tercer lugar, espera en Dios.
Sí, espera con confianza como esa persona en versículo 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Y espera, ¿para qué? Para curación y salvación. Para curación de tu corazón, que es incurablemente enfermo. Que Dios lo puede sanar. Que Dios te puede dar un nuevo corazón. Y también que Él te puede salvar de las consecuencias de tus pecados que tú ya has hecho. Esta esperanza en Dios también es caracterizada de una vida de obediencia a Dios, a lo que dice Dios en su palabra, a sus mandamientos, y una obediencia aún en dificultades. En versículo 15 vemos a las personas que están burlándose del profeta. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora? Y Jeremías dice, mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Aunque las personas alrededor de él estaban burlándose de Jeremías, del mensaje que él tenía de Dios, él ha sido fiel, él ha dado ese mensaje al pueblo. Y aún en dificultades, con persecución, dice en versículo 18, avergüéncense los que me perseguían y no me avergüence yo. Habían las personas que están persiguiendo al profeta por su mensaje. Pero aún si pasa ese, obedece a Dios, sigue en sus caminos. Esto vale la pena. La confianza y esperanza en Dios, esto va a resultar en la bendición de Dios. Versículo 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es una promesa como un árbol plantado junto a las aguas. Este árbol tiene lo que necesita cada día para su sostenimiento. Y Dios también, si confiamos en Él, esperamos en Él, Él nos da cada día lo que necesitamos. Eso no es una promesa que vamos a tener más que necesitamos, pero por lo menos muchas veces vamos a tener más. Yo lo sé porque Dios es bueno, pero no es una promesa de una vida sin dificultades. Dice aquí en el versículo 8, habla del año de sequía, que estos años van a venir también aún a este árbol, aún en nuestras vidas, años difíciles, tiempos difíciles, pero aún en estos tiempos Dios nos sostiene y este árbol sigue dar fruto. Quizás este versículo nos hace pensar a un salmo en la Biblia. El Salmo 1 es parecido a eso. Podemos mirar el Salmo 1. Está hablando de la bendición de Dios sobre el persona que está viviendo según la palabra de Dios y mostrando confianza en Él. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sí. Esta persona que tiene confianza en Dios va a llevar fruto
no va a dejar dar fruto en su vida y la hoja va a estar verde. Dios nos ofrece ser salvados del juicio del pecado. Por Jesucristo podemos estar salvados del juicio del pecado. En el día 11/11 de 2011, en conmemoración otra vez a las personas en la guerra, el primer ministro de Inglaterra, David Cameron, él ha dicho unas palabras acerca de los soldados que aplican también, yo creo, muy bien a lo que Jesucristo ha hecho. Él ha dicho: nosotros nunca podamos pagarles completamente nuestra deuda a ellos, pero podemos detener nuestras vidas ocupadas, parar y recordar, honrar lo que han dado para nosotros y agradecerles por lo que continúan a hacer para nosotros cada día. Podemos decir muy bien esas palabras de Jesucristo. Nunca podemos pagar lo que Él ha hecho por nosotros, pero podemos parar y honrar eso. Y dice también interesantemente acerca de los soldados que ellos continúan a hacer algo cada día. No sé exactamente a qué se quiere referir, si es su memoria que les ayuda o lo que sea, pero de Jesucristo sabemos muy bien que Jesucristo, Él ha muerto, pero Él ha resucitado de la muerte. Y Él vive para nosotros hoy. Y Él también no solamente quiere salvarnos del castigo del pecado, pero también del poder del pecado en nuestra vida hoy en día. Cuando he predicado la última vez, hemos visto en 2 de Corintios 5, versículo 15, ahí dice: y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La muerte y la resurrección de Jesucristo, si tenemos la fe en esto quiere darnos una nueva vida, una vida no vivir para nosotros, sino para Jesucristo. No vivir para el pecado. Y podemos estar libres del pecado. En Juan 8:34 Jesús ha dicho: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso era antes de que uno conozca el perdón y la vida nueva en Jesucristo. Una persona y las personas son esclavos del pecado. Pero si Jesucristo viene a librarnos, Él cambia todo. Él dice: así que si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Y Jesucristo quiere librarnos de nuestros pecados, no solamente del castigo por nuestros pecados, sino también de nuestros pecados que continuamos a hacer en nuestra vida. Él quiere darnos la victoria sobre este. Si tú eres perdido hoy y muerto en tus pecados, o si tú eres un cristiano que quiere tener la victoria sobre el pecado en tu vida, solo es lo mismo para las dos. Hay una cosa que puedes hacer: reconoce tu desamparo total y clama a Dios para ayuda, para sanamiento, para curación y salvación. Acuérdate de tu pecado, acuérdate de tu sentencia y acuérdate de tu Salvador y lo que Él ha hecho para ti. No solo hoy, no solo los domingos, pero cada día de tu vida. Quiero concluir con unas palabras de una canción cristiana que he traducido en español, que me también han dado a pensar. Dice ahí: nadie es más agradecido de sentarse a la mesa que aquel que se acuerda mejor del dolor del hambre. No hay ningún corazón que ama más que aquel que puede acordarse del tiempo cuando todo lo que conocía era la vergüenza. Las alas del perdón pueden llevarnos a alturas que nunca hemos visto, pero los más sabios, ellos nunca perderán la vista de donde han sido liberados. El amor les liberó. Así,
Acuérdate de tus cadenas. Acuérdate de la cárcel donde estabas encerrado antes de que el amor de Dios te liberó. Acuérdate del lugar donde estabas sin gracia. Cuando ves dónde estás ahora, acuérdate de tus cadenas y acuérdate que tus cadenas han desaparecido. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos las gracias que podemos conocerte y saber la verdad que tú nos dices sobre nosotros, reconocer que somos pecadores, reconocer todo el malo que hace el pecado en nuestra vida, en la vida de otras personas, reconocer que el pecado nos va a destruir. Y te damos las gracias que tú has enviado un Salvador, que tú has enviado a Jesucristo para liberarnos del pecado. Te damos las gracias que Él ha hecho todo para nosotros, que Él ha dado su vida y derramado su sangre para que nosotros podamos tener perdón de nuestros pecados y la vida eterna con Él. Te pido que cuando salimos de aquí, que nos acordamos de Él primeramente y que confiamos en Él. Y te pedimos que tú nos ayudas a vivir una vida que agradece a ti, que podemos tener la victoria sobre el pecado en nuestra vida. Y si no tenemos el perdón de pecados todavía, que lo podemos encontrar en Jesucristo. En su nombre lo pedimos. Amén.